preocupar, bueno, nos pasa en otros ámbitos, a ocuparnos último momento. Ujú. Sí. Pero lo que tenemos que ir haciendo en esta época, piensen que la planta empieza a entrar también en un estado, muchas de ellas, no todas, de reposo, va bajando su metabolismo, va acumulando reservas, ella no acumula grasas, acumula almidón, ¿sí? Ujú. Que Sí. a veces la comemos ese almidón a través de la mandioca, de la papa, por ejemplo, y que cuando bajan las temperaturas, al igual que nosotros o los animales, quemamos grasa para entrar en calor y mantenernos en buenas condiciones, las plantas consumen ese almidón. Por eso es que la primera preparación es ir manteniendo durante el verano la planta alimentándose, que tenga buena cantidad de hojas, para que pueda hacer la fotosíntesis, ir guardando el almidón, ¿sí? Sí. Darle de comer, abonarla, tener una buena cantidad de materia orgánica en el suelo, pero a medida que vamos entrando, termina el verano y entramos en el otoño, como estamos haciendo ahora, esa nutrición hay que ir bajando los fertilizantes que tienen mucho nitrógeno, ¿sí? Ujú. Tipo como la urea, por ejemplo. O sea, todo aquello que es rico en nitrógeno es normalmente uno lo empieza a utilizar desde la primavera, comienzos del verano, pero después hay que ir bajando porque si no esa planta está muy activa, quiere seguir creciendo y tenemos los brotes y como dicen los productores, esos brotes están como aguachentos, ¿sí? Ajá. Son muy Sí. tiernos y tienen mucha agua y por lo tanto son más fáciles que formen cristales de hielo adentro. Y eso es lo que en general nos daña durante las heladas. Perfecto. Bien, te vemos y te escuchamos perfecto, eso que te quiero decir, porque ahora sí, finalmente, Ah, Cristian. buenísimo. Bueno, y hablamos de todo en general. Cuando vos te referís a esto, a lo que te preguntamos, estamos hablando de plantas, estamos hablando de tanto algunas flores, frutales, de todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Varían un poco más, un poco menos, pero el criterio siempre es el mismo. El grueso de su alimentación tiene que ser durante la primavera-verano para irla preparando, ¿sí? Para estar con reservas para el otoño-invierno. Es igual que nosotros. Si vos estás bien alimentado, si vos consumís vitamina C, no quiere decir que no te vayas a enfermar, pero vas a tener mejores posibilidades de pasarla mejor, curarte antes y tener menos secuelas. Las plantas ocurre lo mismo. Entonces, ese es un punto importante. Sí. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es también a lo largo del verano, es ir incorporándole en la medida que uno puede materia orgánica en el suelo, que se vaya compostando, porque esa materia orgánica también va a ayudar a darle mejores condiciones para pasar el invierno. Y cuando se van llegando los días fríos, sobre todo los riesgos de heladas, esos días de heladas, no mojar la planta a nivel de follaje, pero sí tener húmedo, mojado el suelo. ¿Por qué? Porque esa agua que está en el suelo libera lo que se llama calor latente. En la medida que ella se va enfriando, ese descenso de la temperatura del agua va a hacer que a su vez suba la temperatura de la planta, que se libera calor y ese calor es captado por la planta. Es por eso que generalmente cerca de los ríos, cerca de lo que es, por ejemplo, el Paraná, el Uruguay, es más raro que ocurran heladas, por ejemplo. Ujú. Ujú. Bien. Em, O- eh, sí, sí, lo escucho. ¿Qué aporte quería hacer? y algo que podemos darle fácil, económico en nuestras casas, si esa planta viene estando bien alimentada, si le estamos manteniendo el suelo mojado, a veces trajimos del vivero un frutal pequeño que lo trasplantamos hace poco, capaz que en la primavera, pero todavía obviamente es chico, una planta de un limón, cualquier citrus, un durazno, o lo que sea, una planta chica, si lo vamos a tapar, que podemos poner un par de palos alrededor, el tema es que la tela, la bolsa que vamos, o la bolsa que podemos utilizar para tapar, no entre en contacto directo con la planta. Generalmente la zona donde entra en contacto directo, sea la tela antihelada
o cualquier tipo de plástico que le queramos poner de cobertor, va a hacer que esa parte se queme. Siempre tiene que Ah, haber como una bolsa de aire, por decirlo así, un espacio de aire entre la cobertura y la planta. E incluso podemos poner, para ayudar más en una planta de traspatio, algún recipiente con agua esa tarde, que sabemos que hay aviso de que va a bajar una helada. ¿Para qué? Para que también vaya evaporándose esa agua lentamente y ayude a mejorar las condiciones. Y otro detalle que podemos hacer es, ¿vieron las aspirinas, las tradicionales, Sí, las que venían en el envase ese verde, para no decir la marca, pero que no son ni ibuprofeno ni novalgina? la Queremos vallaspirina, sí. la planta, queremos simplemente, eso es ácido acetil salicílico, ¿sí? No importa el nombre, que a nosotros nos baja la fiebre, pero la planta naturalmente lo producen, todas ellas, en mayor o menor medida, y la ayuda también a superar todo tipo de situación de estrés. Estrés por sequía, estrés por exceso de agua, estrés por frío. Obviamente que no es milagroso, no va a situaciones drásticas, pero sí le ayuda a sobrepasar mejor. ¿Y en qué cantidad? Disolver una pastilla por cada litro de agua que pongamos en uno de estos pulverizadores manuales. Ujú. Ah, bien, mira vos, qué bueno. bien. Y eso le va a ayudar no solo a superar mejor el frío, sino que le mejora la defensa frente también a enfermedades, por ejemplo. Ujú. Bien, Ay, comprate una bien, tableta de Bayo, sí, entonces y estamos, tienen ¿eh? a mano. Entonces, Cri- Exacto. Cristian, Perfecto. está bueno. Apelo a sus conocimientos de las plantas frutales y para aquellos que queremos iniciar y no sentirnos frustrados. ujú. ¿Con qué planta nos recomienda arrancar, comenzar, por lo menos en el patio de casa y que no sea tanto un desafío? Mira, entre los frutales, de los que tenés rústicos, tenés lo que es los propios citrus, son bastante rústicos, aparte mantienen la hoja todo el año, ¿sí? Ujú. Este, el cuidado, a ver, uno de los grandes errores que cometemos primero cuando compramos las plantas Sí, es que queremos, siempre estamos ansiosos y queremos la planta con fruta, ¿ya? Sí. Si tiene fruta y es grande, mejor. Y sí. Bueno, decorativa. claro, bueno, ese es el peor error que podemos cometer si el tamaño del cacharro de la maceta no es acorde a la copa, ¿sí? Bien. A ver, lo que tenemos en altura de cacharro, digamos que la maceta en la que la compramos tiene, pongámosle, 40, 50 centímetros de alto, la parte por afuera tiene que estar también entre 50, 70 centímetros. No 2, 3 metros de alto, por decir una exageración, 1,5 metros, con ramas, con frutas, salvo que sea muy ancho el recipiente. ¿Por qué? Porque esa planta se va a estresar mucho. Las raíces van a estar muy enroscadas, son como mangueras, sobresimplificando. Sí. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa galleta que puede pasarnos con la manguera de regar? Se estrangula. Y si se estrangula, después eso queda marcado, ya el agua no circula bien. Bueno, las raíces de las plantas es igual. Entonces, primero que la planta sea no tan ansioso y un poco más chica. El pozo que hacemos en el suelo tiene que ser generoso, ¿sí? Por lo menos el doble que el tamaño de la maceta para poder, de la que la trajimos. ¿Para qué? Para que el suelo esté flojo, suelto, que ella pueda enseguida estirar las raíces, facilitarle, ¿sí? Este, despuntarla, si es una sola rama principal, realmente conviene despuntarla. ¿Para qué? Para que empiece a tirar las ramas laterales, Mm, ¿sí? Para que forme la sí. copa. Claro. Estos son detalles que tenemos que tener en cuenta. Y cuando uno va, por ejemplo, con los citrus, que a veces tiene la gente en la casa ya plantas de un par de años y ve que empieza a mermar la cantidad de Sí, fruta sí, y cada sí. vez queda más en la punta, en los extremos, más arriba, eso ocurre porque el mango, los citrus, son plantas que tienen copas muy cerradas normalmente, sobre todo al principio, cuando son plantas jóvenes.
Entonces, lo que hay que hacer todos los años, en primavera puede ser tranquilamente o en verano, un entresacado de esas ramas, lo que se llama una poda de clareo, para facilitar la entrada de luz. En la medida que entra luz y llega hasta el tronco de la planta, sobre todo los citrus, más fruta vamos a tener, mejor calidad de fruta, más dulce, ¿sí? Porque si no después eso se empieza a secar, se seca por dentro, va quedando solo las hojas en la parte externa, poca fruta y cada vez se enferma más seguido y más difícil cada vez se vuelve curarla. Sí, sí, qué interesante. Le voy siguiendo porque además de que quiero plantar, voy siguiendo la historia de mi mamá y su planta de pomelo, que nunca más nunca más, y con el tiempo se daba pomelos y ahora no, y tiene que ver con lo que decía él, de darle un poquito de luz en el tronco. A veces también hay unas pestes que le llegan también a ese tipo de frutales, ¿no? Exacto, pero a ver, todas esas pestes, ¿vieron que se ponen generalmente las hojas negras? Como que le cubre. Bueno, esa especie de hollín o fumagina, como se conoce, lo produce, es un hongo que crece, está creciendo. El hongo en sí no daña directamente a la planta, eso incluso uno le pasa el dedo, la mano, y se desprende fácil. Lo que pasa es que hace como un techo, una manta que no le deja llegar la luz hasta las hojas. Por eso después las hojas, al no darle la luz, se amarillean y se secan. Sí. Sí, y esta fumagina crece porque normalmente hay ataque con los pulgones, con las cochinillas, que suelen ir a plantas que están muy estresadas, mal alimentadas, con las defensas bajas, y eso es la cereza del postre, por decirlo así. Bien. Por eso es que es tan importante de ir acompañando a la planta con la nutrición. Y ahí hay otro de los errores que muchas veces la gente comete en la casa. Coloca el fertilizante muy cerca del tronco, ¿sí? Claro, cualquiera diría es lo lógico. Claro, y en realidad, a ver, lo que es arriba es abajo. Imagínate tu planta cualquiera, de durazno, de mango, de palta, la que vos tengas. Vas a tener un tronco principal, vas a tener unas ramas, las que llaman primarias, que son las primeras que vienen, las secundarias, las terciarias, o sea, ramas cada vez más, a medida que te vas alejando, más delgadas, y en las más finas, generalmente son las que tenés todo el follaje. Sí. Bueno, abajo, las raíces, es exactamente una imagen espejada, es lo mismo. Está la raíz principal, las raíces secundarias, cada vez más finas, y las más finitas de todas, que son casi como pelos, son las que absorben. Las otras son como ancla, las que la sujetan al suelo. Por eso, los fertilizantes tienen que ir, lo que se llama, bajo proyección de copa. Hasta donde llega la copa de tu árbol, ahí que vas a estar capaz, dependiendo de la edad y el tamaño de tu planta, capaz a medio metro, a 1 metro, a 2 metros del tronco. Ahí es donde se debe hacer, pongámosle una zanja, una media luna, y colocar ahí el fertilizante y tapar. Porque ahí están las raíces que realmente son las que comen en la planta. Bien, no es todo. Cristian, una vez le pregunté a la señora, ¿por qué tan lindas tus plantas? Me dijo, yo hablo con las plantas, pues son seres vivos. Te pregunto a vos, yo me lo creí. ¿Es así? A ver, mira, hablale, eso la verdad que es bueno para uno mismo. Claro, eso estaba pensando. Principalmente para uno, ¿eh? La señora tenía su psiquiatra. A ver, quién sabe, uno no sabe si capaz, hasta qué medida, pero bueno, hay toda una corriente que se maneja en ese sentido. Sabe que reaccionan también a los sonidos, algunas plantas, así que, pero también es importante, y lo más probable es que esa persona que le está hablando también le suele brindar bastante cuidados a su planta. Obviamente, la misma la cuida. De la mano con la otra. Obviamente. Cristian, te mandamos un abrazo grande, gracias por tu tiempo y bueno, los consejos Silvia anotó todos. Sí. Está con una anotadora acá tomando todo. La verdad, excelente docente. Le voy a dar algunos tips para que los aprovechen ustedes y los puedan compartir con la audiencia. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias, sí, porque es amplio, muy amplio. Sí, es verdad. Un abrazo grande. Y bueno,
estamos siempre a las órdenes para cuando necesiten. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, Cristian Eric Stolar, Sí. es del área frutales del INTA Cerro Azul, Sí. Y nos da algunos consejos para cuidar las plantas. Principalmente a vos veo que te gusta más lo que sean frutales. Exactamente, Sí. porque quiero incursionar y por eso le preguntaba al final, para no sentirnos frustrados, Sí. ¿viste? Ya los primeros pasos. Mira lo que dijo. Primero y principal, no ponerse ansioso. Yo quiero que Es, el limón ya dé limones. No. Que no sea, tiene 1 metro y ya quiero que dé ya limones. quieres que dé limones. Bueno, Sí. justamente.